¿Sabías que en pleno siglo XXI hay países donde la Biblia está prohibida? Hoy te llevaremos a un recorrido sorprendente por 7 naciones donde este libro sagrado enfrenta severas restricciones. Y quédate hasta el final, porque el último país que mencionaremos te dejará boquiabierto. Imagina un mundo donde el acceso a la Biblia, el libro que ha inspirado a millones, está prohibido. Un mundo donde la fe y la libertad de creer son lujos que muchos no pueden permitirse. A medida que nos adentramos en este tema, te invitamos a reflexionar, ¿qué pasaría si te prohibieran practicar tu religión? ¿Cómo sería vivir con miedo constante, ocultando tu fe en las sombras? Hoy, haremos un viaje por 7 países donde la Biblia está prohibida, explorando no solo las restricciones, sino también las historias de quienes viven en esos lugares. Y al final, te revelaremos un país que, quizás, no esperabas. Prepárate para descubrir realidades que desafían nuestras creencias sobre la libertad religiosa. Comencemos. Antes de sumergirnos en estas impactantes historias, si te apasiona el tema de la fe y la libertad religiosa, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de más contenido que explora las curiosidades de Jesucristo y la Biblia. Tu apoyo hace la diferencia. Comenzamos nuestro viaje en uno de los países más enigmáticos y restrictivos del mundo, Corea del Norte. Imagina vivir en un lugar donde la libertad de pensamiento es un lujo y la religión es considerada una amenaza para el régimen. En esta nación, la Biblia es vista como un símbolo de resistencia contra el control absoluto del Estado. El culto a la personalidad que rodea a Kim Jong-un y a sus predecesores es tan intenso que cualquier forma de devoción que no sea hacia ellos está prohibida. Aquellos que son atrapados con una Biblia en sus manos pueden enfrentarse a consecuencias severas, arrestos, campos de trabajo forzado, e incluso la pena de muerte. Se estima que hay miles de cristianos en Corea del Norte, pero muchos viven en la clandestinidad, practicando su fe en silencio y con un miedo constante. En Arabia Saudita, la práctica de cualquier religión que no sea el Islam está prohibida. La Biblia no puede ser poseída ni distribuida, y las iglesias cristianas son inexistentes. El país tiene un enfoque severo hacia las creencias no musulmanas, y las consecuencias son drásticas. Como cuna del Islam, el país se rige por una interpretación estricta de la ley islámica, donde la única fe aceptada es la musulmana. Las iglesias cristianas son prácticamente inexistentes, y cualquier intento de practicar el cristianismo públicamente es reprimido. Los cristianos que viven en Arabia Saudita, muchos de ellos trabajadores expatriados, deben ser extremadamente cautelosos. La posesión de una Biblia puede llevar a severas repercusiones legales, incluyendo el arresto. En Afganistán, el Islam es la única religión permitida y los cristianos enfrentan graves peligros. La Biblia está prohibida y cualquier conversión del Islam a otra fe puede llevar a la pena de muerte. Las comunidades cristianas se mantienen en la clandestinidad, viviendo con miedo constante. La comunidad cristiana en Afganistán es prácticamente invisible, viviendo en la sombra. Muchos han sido forzados a ocultar su fe, dejando atrás sus convicciones para sobrevivir. Los que se convierten del Islam al cristianismo enfrentan la traición de su propia familia y comunidad, un costo que pocos están dispuestos a pagar. En Irán, la ley islámica prohíbe la conversión y la difusión del cristianismo. La Biblia puede ser considerada un libro ilegal y los cristianos sufren persecuciones. La comunidad cristiana en Irán se enfrenta a un entorno hostil, donde la práctica de su fe puede costarles la libertad o incluso la vida. Aquí, el Islam chiita es la única fe aceptada y cualquier forma de cristianismo es vista como una amenaza. La Biblia, aunque se permite en ciertas circunstancias, está bajo constante vigilancia y las conversiones pueden llevar a arrestos y persecuciones. En Irán, los cristianos a menudo se ven obligados a practicar su fe en secreto. Pequeñas congregaciones se reúnen en casas, donde la atmósfera es de fervor y precaución. Cada reunión es un acto de valentía, donde los participantes comparten no solo la palabra de Dios, sino también historias de sufrimiento y esperanza. En Malasia, aunque el cristianismo es reconocido, existen restricciones severas. La distribución de Biblias está regulada y hay zonas donde su posesión puede causar problemas legales. La tensión entre las comunidades religiosas es palpable y los cristianos deben ser cautelosos al practicar su fe. Malasia,
un país vibrante con una rica diversidad cultural. Sin embargo, detrás de su fachada multicultural hay tensiones significativas relacionadas con la religión. En Malasia, aunque el cristianismo es reconocido, la ley islámica tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana y la libertad religiosa enfrenta limitaciones serias. El Islam es la religión oficial y cualquier intento de evangelización puede ser visto como un acto de provocación. La distribución de Biblias está estrictamente regulada y en algunas regiones, incluso poseer una puede causar problemas legales. Los cristianos malayos a menudo se encuentran en una encrucijada, desear expresar su fe abiertamente, pero temer las repercusiones que esto podría conllevar. A pesar de las restricciones, muchas comunidades cristianas se han adaptado. Las reuniones se realizan en la clandestinidad y los creyentes encuentran formas creativas de compartir su fe, utilizando la tecnología y las redes sociales para conectarse y apoyarse mutuamente. Estos actos de fe en la privacidad son un poderoso recordatorio de la resiliencia de la espiritualidad. Somalia es uno de los países más peligrosos para ser cristiano. La Biblia está prohibida y los cristianos que son descubiertos pueden ser perseguidos por grupos extremistas. En un entorno donde la violencia religiosa es común, muchos optan por vivir su fe en secreto. En este contexto, el Islam es la única religión permitida y ser cristiano es extremadamente peligroso. La Biblia está prohibida y los cristianos que son descubiertos enfrentan persecuciones violentas, a menudo a manos de grupos extremistas. La vida en Somalia es un reto constante. Las comunidades cristianas son prácticamente invisibles, viviendo en la clandestinidad por miedo a represalias. Sin embargo, a pesar de la adversidad, algunos valientes continúan practicando su fe en secreto, intercambiando historias y oraciones en la intimidad de sus hogares. Las historias de aquellos que han huido de Somalia son desgarradoras. Muchos cristianos han tenido que dejar atrás a sus familias y todo lo que conocen en busca de seguridad. En el camino, enfrentan innumerables peligros, pero su fe les da la fuerza para seguir adelante, convirtiéndose en portadores de esperanza para otros que aún están atrapados en el país. Y ahora, el país que te sorprenderá, Cuba. Aunque se permite cierta libertad religiosa, la distribución de Biblias enfrenta restricciones. Muchas veces, las autoridades confiscan ejemplares, y los cristianos deben navegar un sistema complicado para practicar su fe. Increíble, ¿verdad? Y ahora, el país que probablemente no esperabas, Cuba. Este país, conocido por su rica cultura y su historia revolucionaria, presenta un panorama interesante en cuanto a la libertad religiosa. Aunque el gobierno cubano permite cierta práctica del cristianismo, la distribución de Biblias y la actividad evangélica enfrentan restricciones significativas. En Cuba, los cristianos pueden asistir a iglesias, pero el Estado ejerce un control riguroso sobre las organizaciones religiosas. Las autoridades han confiscado Biblias y han cerrado iglesias que no cumplen con las regulaciones estatales. Muchos cristianos se sienten presionados a mantener su fe en un ámbito más privado, evitando atraer la atención del gobierno. A pesar de las restricciones, hay un fervor espiritual notable en la comunidad cristiana cubana. Muchos se reúnen en casas, creando un entorno íntimo y seguro para compartir su fe. Estos grupos clandestinos no solo sostienen la espiritualidad, sino que también se convierten en redes de apoyo en un contexto donde la religión puede ser una fuente de conflicto. Las historias de los cristianos en Cuba son inspiradoras. Algunos han optado por involucrarse en actividades comunitarias y sociales, mostrando que la fe puede ser un motor de cambio y esperanza. Este compromiso con la comunidad, a menudo en medio de la adversidad, refleja la resiliencia de un pueblo que busca vivir su fe a pesar de los desafíos. El caso de Cuba nos recuerda que la lucha por la libertad religiosa no siempre se mide en términos de prohibiciones absolutas, sino también en las sutiles restricciones que limitan la expresión de la fe. La comunidad cristiana cubana continúa perseverando, un faro de luz en un entorno complicado que ilustra el poder de la fe en la búsqueda de la libertad y la dignidad. La prohibición de la Biblia en estos países nos recuerda la importancia de valorar la libertad de religión. Agradezcamos por la posibilidad de explorar y compartir nuestras creencias. Si te ha sorprendido este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. ¿Cuál de estos países te impactó más? Déjanos tu comentario.